Muy pero muy buen día, muy buenas tardes o muy buenas noches. Gracias de nuevo por estar ahí. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más importantes que tiene la comunicación, porque es un momento donde normalmente tenemos que vendernos. Hoy vamos a hablar de la entrevista laboral. Vamos a hablar de esta entrevista, tanto en la presencialidad como en la nueva virtualidad, porque es posible que si tengas una entrevista en los próximos meses, donde todavía la vacuna del coronavirus, no sé en qué momento estás viendo esto, pero la vacuna del coronavirus se está empezando a aplicar, pero todavía no sabemos si da resultado o no da resultado y demás. Si tenés una entrevista de trabajo, probablemente sea de una manera virtual. Entonces es muy importante recalcar primero la diferenciación que hay que tener, pero hay puntos en comunes, hay puntos que van a ser diferentes. Vamos a tratarlos con mucha tranquilidad porque es un tema muy pero muy importante. No hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Esta es una frase que tiene mucha veracidad. Inclusive nosotros lo vemos dentro del curso de oratoria cuando hablamos de prejuicios, cómo hacer para evitar el prejuicio y cómo hacer para intentar nosotros no prejuzgar tanto a la otra persona, siempre y cuando teniendo en cuenta que esto es un proceso natural. Pero en la entrevista de trabajo, como es una venta, porque en definitiva nosotros nos estamos vendiendo, es muy importante lograr evitar ese prejuicio y que esa primera impresión que se tiene sobre vos sea completamente buena. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a empezar a preocuparnos por cómo nos ven los otros, inclusive antes de que nos atienda la persona que nos va a entrevistar. Normalmente ustedes vamos primero a la presencialidad, después hablamos de la virtualidad. Pero en la presencialidad ustedes llegan a un determinado lugar, tienen normalmente un bolso, una mochila, un maletín, depende de la profesión que hagan o qué sea la entrevista, para qué sea la entrevista. Siempre normalmente tienen algo, ¿no? Un saco, un abrigo, un paraguas. ¿Qué hacemos con esas cosas? Entramos con todo eso al despacho donde nos van a atender. Siempre les recomiendo que el acercamiento sea con mucha confianza. El acercamiento, inclusive a la recepcionista o al recepcionista que les dé la bienvenida a la empresa. Tiene que ser con mucha confianza a tal punto de que tengas la posibilidad de decirle a esa recepcionista o a ese encargado, ¿me podés guardar por favor tanto el maletín como el paraguas como el abrigo? Así entro un poco más despojado. Yo cuando salgo te lo vuelvo a pedir. Esa tranquilidad y esa seguridad que se muestra, estoy seguro que primero va a sacar un poco de contexto así a la persona, como que yo le reciba las cosas. Es una gran manera de poder arrancar y sobre todo ustedes empezar a tomar el control de la situación. Porque en definitiva, en la entrevista a nosotros nos suele causar tanta ansiedad. Hay un video de ansiedad social subido al canal, así que fíjate si no sabes de qué te estoy hablando. Pero esa ansiedad nos empieza a suceder cuando hay alguien que nos está juzgando, ¿no? Entonces, que nosotros empecemos a tomar el control hace que esa ansiedad empiece a bajar inclusive antes de que ustedes siquiera conozcan la persona que los va a entrevistar. Así que despójense de todo. Si ustedes vienen todos enquilombados, con cosas en las manos, con el teléfono, despójense de la mayor cantidad de cosas posibles. Ese es un momento de concentración que ustedes tienen que aplicar todo lo que ya previamente tenían que haber hecho. Vamos a ir a ese punto, pero vamos a ir después. Sigo con la presencialidad. Normalmente los van a hacer esperar, esto es una cuestión muy protocolar, aunque la persona que esté designada para atenderte esté disponible, te van a hacer esperar 5 o 10 minutos. Cuando te hagan pasar, Franco, vení, por favor, pasa a la oficina, o por favor, Franco, pase, lo están esperando, lo que sea, de la manera que sea, este momento es muy clave cuando ustedes están caminando para ese momento, para ese encuentro. Es muy importante, primero que nada, que esos pasos sean normales, no sean lentos, no sean largos, tampoco sean todos rápidos, sino que sean normales, con un ritmo normal, porque una persona confiada no varía su ritmo, tanto de caminar como de respirar. Una persona calmada, con seguridad. Entonces vamos a intentar mantener ese ritmo, tanto en esa caminata como en el saludo a la persona que nos va a entrevistar. Hay muchos casos que he estado presenciando entrevistas donde la persona de recursos humanos, al momento de atender al entrevistado, se pone a hacer otra cosa. Agarra el celular, empieza a buscar en un cajón o lo que sea. ¿Por qué? Porque también se ve, la entrevista es todo y también se ve cómo reacciona el entrevistado a esa situación. Entonces es muy importante que ustedes, frente a esa situación donde el entrevistador, el de recursos humanos o la de recursos humanos esté haciendo otra cosa, ustedes mismos lleguen y digan buenas tardes, buen día, ¿cómo les va? Estiren la mano si es que la están estirando, por supuesto, si está hablando el teléfono,
no digan buenos días, buenas tardes, pero sí asientan como diciendo acá estoy, ¿cómo te va? Un gusto, porque esa persona los hizo pasar a ustedes. Entonces esa persona está habilitándolos a ustedes a que puedan empezar a comunicar, que en definitiva cuando nosotros hablamos, cuando nosotros caminamos, cuando nosotros nos hacemos presente dentro de esa oficina frente a esa persona, estamos comunicando. Cuando ustedes generen esa seguridad se va a transmitir hacia la otra persona y va a empezar a crear lo que también hablamos en el canal con un video súper interesante. Se va a empezar a forjar lo que se llama imagen pública, que no es lo que son, sino simplemente lo que el otro creen que ustedes son. Video sumamente importante, sobre todo si estás en esta etapa de crear una imagen pública para conseguir un trabajo mejor, para vender un determinado producto. Entonces, cuando ustedes se muestran de esa forma, ya van a entrar a la entrevista con otra impronta. Y siempre volvemos a lo mismo hablando de la presencialidad. En ese momento van a arrancar las preguntas y respuestas. Acá no me voy a detener mucho. Lo único que te voy a decir es no extiendas demasiado tus respuestas. Cuando te preguntan contame de vos o te dicen contame de vos, no es contame de vos y empezás a contar cómo está compuesta tu familia y tus abuelos, de la descendencia de tus abuelos, ni qué hicieron tu tatarabuelo. No, contame de vos es qué hiciste, qué haces, cuántos años tenés, cuántos años hace que estudiás, cuántos años de experiencia tenés en lo que te están por entrevistar. Contame de vos resumidito. ¿Sí? Porque si no, se cree que hay un estado demasiado narcisista. Si yo te empiezo, no, porque la verdad que mira, yo tengo esto en tal cosa y hice lo otro en tal otra, y cuando yo me hice, vamos a resumir. Hay una estadística que la da el libro, tengo el libro acá atrás, la verdad que encima no leo nada de acá, pero uno de los libros de recursos humanos más importantes, creo que se llama 50 herramientas de recursos humanos, que tienen los recruiters, los headhunters, dicen que las respuestas de los entrevistados no pueden durar más de 2 minutos. Así que tengan en cuenta eso. Bueno, ¿qué te gusta de tu trabajo? 2 minutos. ¿Qué no te gusta de tu trabajo? 2 minutos. ¿Por qué querés cambiar de trabajo? 2 minutos. No más que eso. Aprendan a sintetizar. Porque también es importante que ustedes se den cuenta que la persona que tienen enfrente tiene posiblemente otras entrevistas después que ustedes, está cansada o recién arranca la mañana o lo que sea que fuere, pero ustedes tienen que ser conscientes de que no son ustedes la persona más importante en ese momento, sino que cambien ese foco. Lleven ese foco hacia el entrevistador y que el entrevistador mismo haga las preguntas, converse, charle y se termine de comunicar. Él tiene que sacar sus propias conclusiones de vos. Si vos le decís, yo soy una persona muy ordenada y venís todo despelotado sin hacer lo primero que te dije, esto de despojarte, me estás diciendo una cosa, me estás mostrando otra cosa, hay incongruencia, me quedo con lo que veo, no con lo que me contás. Inclusive esto tiene mucho que ver con cuánto comunica la comunicación no verbal en comparación con la comunicación verbal. ¿Sí? Siempre lo digo también en los cursos, siempre lo charlamos bastante. Ten en cuenta este tema, muy, pero muy, pero muy importante. Una vez que termines las preguntas, que dicho sea de paso, tanto para la presencialidad como para la virtualidad, las preguntas son casi siempre las mismas y es obligación tuya prepararlas. ¿Vieron cuando yo siempre les digo que el orador se tiene que preparar? Bueno, la entrevista de trabajo no es la excepción. Todo lo contrario. No solamente tenés que preparar las posibles preguntas que te pueden llegar a hacer, sino que tenés que saber absolutamente todo, y cuando digo todo es todo lo que hay en la empresa, lo que no hay, de qué se trata, qué proyectos tienen, cuánta gente tienen, qué le gusta hacer al jefe, cuántos hijos tiene el encargado de recursos humanos. Todo. Todo. Acuérdense siempre de esto. Información es poder. Información es poder. Entonces, si yo sé que el encargado de recursos humanos, la persona que me llamó, es hincha de Newell, es posible que si se da la situación de que la persona me hace una broma o lo que sea, y yo veo que el contexto amerita a un comentario mío respecto de Newell, porque sé que el encargado de recursos humanos es hincha fanático, ese simple comentario puede llegar a generar algo que es importantísimo, que es empatía.
La empatía es uno de los términos que también charlamos muchísimo en los cursos de oratoria, pero básicamente es esto de ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Cuando se genera empatía, si yo le hago un chiste de algo que a la persona le gusta o toco un tema que a la persona le gusta, esa empatía que se genera, el encargado de recursos humanos va a decir, sé lo que está pasando a esta persona, porque ya estuvo en su lugar, si se equivocó en esto no pasa nada, voy a obviarlo en el informe o voy a decir lo que no fue tan grave. ¿Por qué? Porque se generó un cierto grado de empatía. Y eso es sumamente importante que se genere. Así que todo lo que puedas averiguar, y volvemos a lo mismo, no solamente para la presencialidad, sino también para la virtualidad, todo lo tenés que saber. Todo. Si hay videos en YouTube, si hay noticias en Internet, en Google, si hay quiénes son sus empleados, búscalo en LinkedIn, todo. Sabete todo. Haceme caso. Eso puede llegar a ser un elemento clave para quedar en la entrevista de trabajo. Por otro lado, nunca hablar de dinero en la primera entrevista. Esto lo hago esta aclaración porque hay mucha gente que me dice, che Franco, ¿cómo hago para pedirle? Intenten no hablar de dinero. Si les preguntan cuánto desean ganar, más o menos lo mismo que estoy ganando ahora, por ejemplo, es una respuesta bastante evasiva. Puede que el entrevistador quiera saber cuánto están ganando. Ahí ustedes normalmente le pueden decir, creo que lo había puesto en el currículum, si es que ustedes habían hecho previamente ese paso. Si no, le pueden decir, pero no mientan. No mientan en cuánto ganan o cuál es el puesto que tienen o cuánta gente tienen a cargo, porque eso es muy fácil de corroborar. Entonces no mientan en el CV porque eso automáticamente los deja por fuera de la selección, ¿sí? Y por último, el momento de salida de la entrevista presencial. Ese momento de salida es sumamente relevante, sobre todo porque hay un momento donde el entrevistador va a seguir viéndonos y nosotros vamos a dejar de verlo. Sea cuando estamos saliendo de la sala después de darnos la mano, sea o de darnos un beso, dependiendo de la formalidad de la entrevista, pero hay un momento donde vos te das vuelta, la persona se va, vos te vas y la persona se queda mirándote. Ese momento también es clave para ver sobre todo si la persona que vino es pulcra, es fina, es higiénica, está bien presentada o no está bien presentada. Porque es el momento que tiene el reclutador para mirarte sin que vos lo estés viendo que te está mirando. Porque en todos los otros momentos, desde que llegaste, en la entrevista y demás, vos estás percibiendo que la otra persona te mira. Este momento no. Entonces es muy importante que tengas, si vas en zapatos, bien lustrados la parte de atrás de los zapatos, que estén bien planchados los pantalones o las polleras, el saco, la camisa, lo que sea del lado de atrás. Porque esto es como la conclusión de los discursos. Es lo último que me llevo. Y si lo último que me llevo es bueno, fantástico. Pero si lo último que me llevo es malo, va a hacer que yo dude de todo lo que sucedió anteriormente. Así que tenelo muy pero muy en cuenta. Y respecto y la diferencia con las entrevistas virtuales, sumamente importante también, es que los tiempos son mucho más cortos. Y la ventaja, los tiempos son mucho más cortos en todo, o sea, de la entrevista en general, normalmente las entrevistas son más rápidas y demás. Te aconsejo que en vez de 2 minutos uses 1 minuto y medio para responder cada una de las preguntas que te hagan. Ordena el espacio. Así como yo ordené el espacio para que se vea una cosa o la otra, ordena ese espacio donde vas a tener la entrevista. Y si tu espacio no te gusta o no lo tenés ordenado o lo que sea, las empresas no van a mirar exactamente qué calidad tiene la tela de mi sillón. Eso no le va a interesar. Le va a interesar que esté ordenado, que esté pulcro. Y si no lo tenés ordenado, no lo tenés pulcro porque no se dio o lo que sea, acomodate para que se vea una pared blanca. O una pared del color que vos quieras. Pero una pared. No dejen y que se vean todas las cosas desparramadas por atrás ni nada por el estilo, porque eso también hace a la imagen pública. Si vos tenés todo desordenado, yo asumo que vos sos un desordenado. Y eso es imagen. Así que empezá a aplicar estas técnicas. Haceme caso, empezá a ver y analizar qué es esto de la imagen pública. No te olvides de ver ese video de imagen pública que tenemos acá en el canal. Y también, sumamente importante, antes que te vaya, suscríbete al canal. Me haces un súper favor, es gratis. Vos apretás acá, nadie te cobra nada
es fantástico, a todos nos sirve y te agradezco por eso. Nos estamos viendo en estas próximas semanas con mucho más videos nuevos. No te olvides de ver, creo que te nombré 2 o 3 videos sumamente importantes que van a ayudar a que vos cumplas este objetivo de conseguir ese trabajo que tanto querés, y te agradezco de nuevo por estar de ese lado.